En esta unidad veremos los siguientes temas: nucleación y crecimiento en presencia de reforzantes, fenómenos de rechazo-atrapamiento, evolución de la microestructura, microestructura de compósitos colados y de compósitos con trabajo mecánico. Como ya hemos visto previamente, los materiales compuestos de matriz metálica se pueden fabricar mediante distintos procedimientos, mediante distintas rutas de fabricación. En general las podemos encasillar en alguno de estos tres puntos. El primero, que involucra el mezclado de un refuerzo discontinuo, que pueden ser partículas o fibras cortas, y que son unidos, mezclados y posteriormente son solidificados. Una segunda ruta es el uso de las técnicas de infiltración, ya sea presión o sin presión, en donde a partir de una preforma se obtiene un material compuesto, previamente mojado con un material en estado líquido, en donde nuestro material pues, es nuestra matriz metálica. El último es el uso de las técnicas de pulverización, en donde el proceso de solidificación de los materiales compuestos involucra, por tanto, una serie de pasos, aunque estos los podemos resumir en tres. Primero, la incorporación de los refuerzos cerámicos en nuestro material en estado líquido, en nuestra matriz metálica. Segunda, generar la mezcla homogénea del refuerzo en la matriz. Y finalmente, la solidificación una vez que se ha vaciado nuestro material compuesto. Como podemos notar de estos pasos, si bien pueden ser más o menos dependiendo de la ruta específica de fabricación, podríamos centrarnos en el proceso de stir casting. Estos tres puntos involucran a la vez una serie de parámetros que serán fundamentales para determinar primeramente la microestructura de nuestro material compuesto, pero también saber la repercusión que se tendrá en las propiedades mecánicas y obviamente en el comportamiento final de nuestro material compuesto. ¿Cuáles podrían ser esas variables o parámetros fundamentales que estarían influyendo directamente? Primeramente, podría ser la composición de nuestra matriz, si esta presenta variación o no a medida que podemos incrementar la temperatura de colada, la cual también sería otra variable a considerar. La viscosidad de nuestra matriz y obviamente ya en suspensión la viscosidad de nuestro material compuesto, que sabemos que a medida que aumentamos el porcentaje de refuerzo, la viscosidad aumenta, pero también aumenta a medida que disminuimos la temperatura de trabajo. Otro parámetro podría ser la velocidad de enfriamiento, es decir, el tipo de molde que estamos manejando. Algunos parámetros que tienen más que ver con las propiedades físicas, que podría ser gravedad específica, la variación en la conductividad térmica tanto de la matriz como del refuerzo. Esa diferencia en términos generales pues puede llegar a ser significativa. Expansión térmica, así como lo que sería específicamente hablando el tamaño, la forma, la fracción volumétrica de nuestro refuerzo. Todo esto va a determinar la microestructura que vamos a obtener, pero también nos permitirá analizar el tipo de propiedades que alcanzaremos. Obviamente, no hay que olvidar que debe de existir una cierta compatibilidad entre nuestro refuerzo y nuestra matriz. Entonces, la distribución que se llegue a alcanzar o la dispersión de nuestro dependerá de ese grado de compatibilidad que se tenga en el material compuesto. Analicemos algunos puntos que mencionamos. Primeramente, la incorporación de las partículas. ¿Cuál es su relevancia o qué es lo que sucede durante este punto? Durante la incorporación de nuestro refuerzo,
No debemos de olvidar que muchos de estos no mojan o no son mojables por nuestra matriz metálica. Es decir, tenemos la interacción, pero no hay un trabajo de adhesión como tal. Por lo tanto, se requiere una fuerza que promueva el rompimiento de la barrera en términos de energía superficial. Puede ser mediante la adición de algunos elementos a la matriz, o puede ser mediante algún tratamiento del refuerzo, o incluso mediante la deposición de algún otro elemento en nuestros refuerzos. Una técnica que también ayuda a la incorporación y se busca con ello lograr una homogénea del refuerzo es una agitación, que puede ser una agitación mecánica, pero también puede ser una agitación de tipo electromagnética. Algunos de los parámetros que se controlan durante la humectación, durante el trabajo de adhesión de nuestros refuerzos con la matriz es obviamente la composición química de la matriz. Decíamos que se puedan adicionar algunos elementos o incluso dentro de la misma matriz existirán algunos elementos que promuevan la incorporación del refuerzo. También involucra la temperatura de adición del refuerzo. A medida que incrementamos la temperatura, podemos facilitar la incorporación o perjudicar también, ¿no? Va a depender mucho del sistema en el que estemos trabajando. Perjudicar en el sentido en que puede degradarse la partícula, el refuerzo, o simplemente puede descomponerse, como es en el caso del sistema aluminio con carburo de silicio. Y también no olvidar la velocidad de agitación. A medida que incrementamos las revoluciones, pues podemos provocar un daño en nuestro refuerzo. El recubrimiento de nuestros refuerzos y el control de la velocidad de reacción, es decir, la interacción entre la matriz y el refuerzo, pueden modificar lo que será la humectación. Por tanto, se presentará un efecto del refuerzo durante la solidificación del material compuesto. Si comparamos lo que sucede durante la solidificación de nuestra matriz con respecto a lo que sucede con el material compósito, tendremos una variación en términos de la solidificación y en términos de los parámetros térmicos involucrados durante la solidificación. ¿A qué se debe esto? A que primeramente nuestro refuerzo puede actuar como una barrera de difusión de soluto y de calor, es decir, puede inhibir la difusión de algunos elementos presentes en nuestra matriz o puede retener el flujo de calor debido a esa variación en los parámetros térmicos, como puede ser la conductividad térmica. Mencionábamos que estos pueden tener una variación significativa. ¿Esto qué va a generar? Cambiará la curvatura en términos de la interfase. Estamos manejando un frente de avance sólido-líquido y la presencia del refuerzo puede modificar este avance. También puede promover la nucleación heterogénea. Esto no es en todos los casos, aunque sí se ha encontrado en ciertos sistemas se puede llegar a promover la formación de la solución sólida, ya que el refuerzo puede actuar como sitio de nucleación preferencial. También puede disminuir lo que es el calor latente que debe de liberarse durante la solidificación. De esta forma aumenta la tasa de solidificación para nuestro sistema. Mencionábamos previamente que el efecto de un material reforzante genera un incremento en la viscosidad, aumenta el porcentaje de refuerzo y aumenta la viscosidad del material. También a la vez se reduce, por tanto, la fluidez de nuestro baño metálico. Finalmente, restringe el flujo de nuestro material en estado líquido, ya que se generarán ciertos intersticios directamente, ya sea por las fibras o por las partículas, y esto de cierta forma limitará el que fluya libremente y generará una estructura diferente a la que podríamos obtener en un material monolítico. Algunos otros puntos a considerar
durante la solidificación de los compósitos es el posible asentamiento o flotación del refuerzo debido a la variación en términos de densidad que se presenta entre el refuerzo y la matriz. Esta variación puede generar que haya problemas de segregación en términos de nuestro refuerzo. Habrá algunas zonas en donde estarán concentradas las partículas y otras que estarán libres. Esto debido a una posible flotación o asentamiento. Nuestro refuerzo influye directamente en inestabilidades morfológicas, ya que modifica el frente de avance. Puede llevar a una transición entre un frente celular o un frente dendrítico o de alguna otra variación. Por tanto, hay que considerar cómo es la interacción del refuerzo con el frente de avance. El refuerzo es empujado, es engullido o tragado, o finalmente queda atrapado entre los brazos dendríticos secundarios en caso de que el frente de avance tenga una característica dendrítica como tal. Dentro de este mismo tipo de estructura, la forma de la dendrita, el alcance de la misma, el que tenga muchas ramificaciones o no, puede influir en la interacción que tendrá el refuerzo y obviamente la matriz metálica que está solidificando. Por tanto, influirá en el tamaño que tenga este tipo de estructura. Si es una estructura dendrítica, puede llegar a influir, ya que limitará el crecimiento si es que hay segregación del refuerzo. En el caso de una estructura más equiaxial, puede influir en el tamaño del grano debido a una posible nucleación heterogénea y a la restricción en términos del avance que puede llegar a tener, ya que el refuerzo actúa como una barrera. También, por tanto, influirá en posible segregación a nivel microestructural, esto ya hablando en términos de la matriz. Todo esto nos lleva al estudio de la interacción o el fenómeno de interacción entre nuestro cristal en crecimiento y el refuerzo. Hablando ya en términos muy particulares, el cómo se distribuirán las partículas reforzantes en nuestro material compuesto, cómo se da ese fenómeno de interacción entre la matriz metálica y la partícula insoluble, ya que este problema fundamental repercutirá en la fabricación de material compuesto. Entonces, estas opciones nos permitirán predecir cuál será la interacción entre nuestros dos componentes. Supongamos que el cristal rechaza el refuerzo. ¿Qué es lo que sucede con este? El refuerzo será empujado por el sólido que se está formando y quedará en la última zona en solidificar. Por tanto, en el centro de nuestro material compuesto tendremos una segregación de nuestro refuerzo. Cuando se presenta la fuerza de arrastre viscoso, esta lo que tiende a hacer es a contrarrestar el empuje de la partícula del refuerzo. Por tanto, la interacción que se dará ya es distinta. Puede darse un atrapamiento o, en el mejor de los casos, la partícula puede quedar engullida. Finalmente, las fuerzas que actúan en la interfase entre los componentes nos indicarán el tipo de interacción que tendrán estos dos, si de rechazo o de atrapamiento. El estudio de la distribución del refuerzo en nuestro material compuesto se basa en modelos teóricos que permiten determinar el tipo de interacción basándose para ello en la velocidad de crecimiento. Por tanto, las piezas de materiales compuestos obtenidas por fundición se ven afectadas a nivel macro y microestructural debido a la segregación tanto del refuerzo como de elementos presentes en la matriz. El frente de solidificación a obtener dependerá de las interacciones que se den entre los dos componentes, dando como resultado un frente planar, un frente celular o en la mayor parte de los casos un frente dendrítico.